Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes. Vamos a iniciar con esta clase de estrategias de enseñanza-aprendizaje. Mi nombre es María del Rosario Colunga Castro y pues bueno, tengo el honor de estarlos acompañando en esta asignatura. Cuando nosotros en el ámbito educativo pues nos referimos a las estrategias de aprendizaje, abordamos un tema crucial para el desarrollo de nuestras actividades y, por supuesto, del espacio en el que nosotros constantemente transformamos esa práctica educativa, tanto como para docentes y, por supuesto, para estudiantes. La finalidad es, pues, garantizar un buen aprendizaje. Y este aprendizaje, pues, se logra utilizar de diversas formas. Y una de ellas, pues, es utilizando diferentes estrategias. Y bueno, les quiero comentar que cuando nosotros contamos con estrategias de aprendizaje y enseñanza, pues nos permiten llevar una educación satisfactoria, constante y diariamente. Así como también conocer pues la diferencia entre ambos tipos de estrategias, ¿verdad? Cuáles son sus características y también sus beneficios. Principalmente esto es lo que pues ustedes están estudiando en esta asignatura, que estoy convencida que será de gran aprendizaje para ustedes. Dentro de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, pues conocemos diferentes series de procesos diseñados para permitir una mejor asimilación de la información que nosotros constantemente llevamos a nuestras aulas. Y pues como lo es el caso también aquí de su licenciatura, ¿verdad? Ustedes constantemente están aprendiendo de manera virtual. Teniendo en cuenta las diversas formas en las que los estudiantes aprenden, los docentes pues debemos de optar por estrategias de aprendizaje significativas, innovadoras y por supuesto que se adapten a cada circunstancia, ¿verdad? Según la materia que se esté impartiendo y por supuesto de acuerdo a los estilos de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. Cuando nos referimos al término estrategias de enseñanza-aprendizaje, tenemos que conocer y saber qué son los procedimientos o recursos que nosotros empleamos para hacer posible el aprendizaje de los estudiantes. Las diversas estrategias de aprendizaje son más activas y participativas durante las clases, hasta lograr que se desarrollen de manera autónoma y por supuesto que también se ponga en práctica la cooperación entre algunos otros valores. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje tienen una intención súper importante para poder estar siempre de la mano con los propósitos de aprendizaje y por supuesto con las competencias que se van a desarrollar. Y pues recordemos que todo está en constante evolución. Asimismo, la enseñanza pues también nos muestra actividades innovadoras y que con el paso del tiempo van evolucionando. Un ejemplo muy claro pues es la educación a distancia, que sin lugar a dudas pues nos ayuda a realizar distintas actividades, como puede ser trabajar y pues
nosotros estar aprendiendo a la par y también ponerlo en práctica. Dentro de estas estrategias que les comento, pues se basan principalmente en la transmisión de los conocimientos, ¿verdad? Del profesor hacia el estudiante. Y por supuesto con un énfasis especial de memorización, porque al final de cuentas, pues aún hay aprendizajes y conocimientos que se siguen memorizando, pero siempre debemos de ser muy cuidadosos de que estos aprendizajes transfoquen los conocimientos de nuestros alumnos. ¿Qué son las estrategias de enseñanza? Se entiende por estrategias de enseñanza-aprendizaje todo lo que contribuye en el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Específicamente, las estrategias de enseñanza deben estar plasmadas en orden. En un orden lógico mediante una planeación o bien una secuencia didáctica, que permite al docente establecer una introducción, un desarrollo y un cierre. En función de los objetivos, los docentes determinan el tipo de estrategia a desarrollar y la técnica que necesita emplear para lograr la estrategia. Por otra parte, en las estrategias de aprendizaje intervienen operaciones cognitivas pensadas principalmente para que el estudiante lleve a cabo su propia organización, integración y elaboración de información para que se comprenda el proceso y, por supuesto, promueva la permanencia y transferencia de la información o conocimientos. Las estrategias de aprendizaje facilitan operaciones cognitivas y afectivas que el estudiante lleva a cabo para aprender, mientras que las estrategias de enseñanza se refieren a las utilizadas por el profesor para mediar, facilitar, promover y al mismo tiempo organizar los aprendizajes. Se fundamenta en un proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea virtual o de manera presencial. Pero surge la interrogante, ¿cuándo se debe plantear una estrategia de enseñanza y cuándo una de aprendizaje? Es importante recordar que una estrategia busca cumplir un objetivo, debido a que la estrategia se caracteriza por tener múltiples opciones, así como también distintos caminos y múltiples resultados. Es más complejo su diseño y por otro lado son más difíciles de implementar que otras soluciones lineales. Como se estableció en un principio, el éxito de la estrategia radica en el establecimiento de objetivos. Es decir, si los estrategas no tienen bien claro qué es lo que desean transmitir, seguro todo lo que hagan será un fracaso. Entonces, pues nosotros debemos de planificar nuestra clase para que todas estas estrategias tengan un resultado importante. Las estrategias de aprendizaje principalmente buscan la relación o un referente o un significado. Aquí se da por medio de la elaboración de distintas actividades. Las estrategias de aprendizaje son asociativas y pues van constantemente evolucionando y se trabajan como estrategias de apoyo, como habilidades o hábitos de estudio dentro de los procesos básicos. Se dice que son reestructurativas porque de cierto modo van dando ese enfoque a una nueva estructura del conocimiento y pues pretenden siempre partir de la realidad.
Dentro de las asociativas, conocemos el repaso, que es repetir o nombrar una y otra vez durante la fase de adquisición de los conocimientos. Y también es el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y también utilizar parte de la información que ya se tiene. Más que nada es ir complementándola. Es muy importante dentro de las estrategias de aprendizaje y los conocimientos que siempre nuestros alumnos obtengan un aprendizaje significativo. Se refiere a un método de transmisión y recepción del conocimiento, por el cual el aprendizaje se vuelva duradero. Y que no solamente este aprendizaje sea para pasar un examen o para obtener una calificación en ese instante, sino que pues todos estos conocimientos a nuestros estudiantes les sirvan para poner en práctica a lo largo de su vida y por supuesto en su vida personal. ¿Qué se requiere para que se dé este aprendizaje significativo? Un proceso activo de relación, diferenciación y reconciliación integradora de conceptos nuevos con los que ya se tienen. Para lograrlo, el aprendizaje debe ser suficientemente intencional, que sea posible transmitir el mismo significado, debe haber motivación por parte del estudiante y los significados deben convertirse en conocimientos. Dentro de las ventajas de este aprendizaje, pues existe una retención más duradera de la información, relacionar conocimientos nuevos con pasados, es un aprendizaje activo, personal y por supuesto autónomo. Una estrategia de enseñanza no puede existir sin una técnica de aprendizaje. Es por ello que el binomio enseñanza-aprendizaje tendrá éxito únicamente cuando las técnicas seleccionadas se complementen armónicamente. Dicho de otro modo, si se busca promover habilidades tales como la creatividad o el pensamiento creativo, así como también el crítico, lo ideal será proponer actividades dirigidas a la resolución de problemas o también el estudio de casos, puesto que esto permitirá explorar diferentes respuestas a una misma problemática, así como la operatividad no será metódica ni secuencial, sino que permitirá al docente explorar los diferentes puntos de vista del grupo y al estudiante asimilar la aplicación práctica de su conocimiento en un contexto real. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje tienen un enfoque, el cual es el nivel en el que se especifican los supuestos y las creencias sobre un determinado tema. Van de la mano con el procedimiento en el cual es la descripción de cómo cada uno de las series de tareas o teorías se van a llevar a cabo, cuándo va a realizarse y por quién. Y principalmente cuál será la finalidad de este procedimiento. La técnica hace referencia a las herramientas que se utilizan para hacer llegar el conocimiento. Y las estrategias, pues, es el nivel en el que se pone en práctica la teoría. Cuando nos referimos al método, hablamos del nivel en el que se pone en práctica la teoría, el contenido que se enseña y, por supuesto, el orden. Aquí tenemos algunos ejemplos de estrategia en el cual pues se da por medio de un aprendizaje colaborativo. Es muy importante recalcar y enseñar esta estrategia de enseñanza, que nuestros alumnos sean capaces de trabajar siempre en equipo. Las técnicas pues son métodos de casos, métodos de proyectos, debates, etcétera. Y algunos ejemplos de estas actividades, pues viene siendo una investigación, una síntesis de información, tareas en equipo, tareas individuales, etc.
Recordemos que nuestras clases deben de llevar un inicio, un desarrollo y un cierre, y en base a eso, pues nosotros vamos a ir dirigiendo nuestras actividades. Los métodos de enseñanza, dentro de ellos, pues conocemos el aula invertida, y es muy importante que este método de enseñanza modifique la forma tradicional de pensar sobre las actividades y tareas del aula. Aquí el maestro permite a los estudiantes trabajar primero con nuevos materiales. Luego, pues usa el tiempo en clase para discutir la información y poner en práctica el conocimiento aprendido. El método de enseñanza de aula invertida permite a los estudiantes trabajar a su propio ritmo. Es una de las ventajas. El proyecto es el aprendizaje basado en proyectos, el cual es un método en el que los estudiantes adquieren conocimientos a través de proyectos. Pueden ser preguntas, problemas o desafíos reales, convincentes y complejos. El aprendizaje basado en proyectos aporta autenticidad al aula, porque el problema se relaciona fácilmente con el entorno real. ¿Cómo es que funciona? Principalmente se anima a los estudiantes a colaborar, comunicarse y pensar críticamente al resolver problemas. Esto permite a los niños adquirir habilidades complejas, como pensamiento crítico, resolución de problemas, comunicación y, por supuesto, trabajo colaborativo. Estas habilidades están directamente relacionadas con las competencias que existe el mercado laboral actual. Dentro del pensamiento de diseño, pues más que nada se refieren a los aprendizajes y procesos cognitivos. Es importante mencionar que el aprendizaje cooperativo forma parte de una metodología de enseñanza en que los estudiantes trabajan en grupos pequeños para lograr objetivos de aprendizaje comunes. Esto se hace bajo la guía del maestro. Y de esta forma, los estudiantes tienen el potencial de aprender aplicando sus conocimientos en un entorno más cercano. Un entorno similar al que encontrarán en su trabajo futuro. Estas estrategias de aprendizaje cooperativo son principalmente construcciones sin contenido que se pueden utilizar en diferentes situaciones escolares. La estrategia se puede utilizar en parejas y en grupos y está diseñado para adherirse a los siguientes principios: que exista una interdependencia positiva, la responsabilidad individual, una participación equitativa y, por supuesto, que exista también una interacción simultánea. Dentro de las estrategias de enseñanza y aprendizaje es importante mencionar el método expositivo o lección magistral. Esta metodología con que el docente realiza sesiones expositivas, explicativas y demostrativas de contenido. ¿Cómo funciona? Es el sistema más tradicional de docencia. Se basa en la figura del docente como transmisor de conocimientos, y este método expositivo se puede aplicar a clases presenciales o clases en línea, ya sean síncronas, videoconferencias o asíncronas, como vienen siendo las cápsulas audiovisuales. Y bueno, dentro de los productos que ustedes van a desarrollar, aquí les piden que enlisten 3 estrategias de enseñanza que conozcan. Alguna de ellas, pues, puede ser métodos o estrategias que establecen un contexto para el alumno en el que, pues, principalmente él se aproxima a lo que va a aprender y al método que va a emplear para ello. Aquí también es importante mencionar, ¿verdad? Cómo es que van a marcar los objetivos y cuál va a ser el proceso de estudio y, por supuesto, de acuerdo al nivel educativo,
en el que se incluyen los métodos de enseñanza-aprendizaje. Aquí también pues les hacen preguntas a manera de actividad diagnóstica de los saberes previos, de lo que ustedes ya conocen. Siempre es muy importante porque en base a esto pues empieza a trabajar y a la realización de sus actividades, ¿verdad? Lo que ustedes conocen y lo que quieren aprender. En la siguiente actividad piden que redacten una definición de aprendizaje desarrollador y que describan los aspectos del aprendizaje desarrollador. Recuerden que aquí ustedes van a redactar su propia definición. Cómo es que el concepto de enseñanza-aprendizaje ustedes lo ven o lo llevan a cabo de acuerdo al resultado de la práctica docente. Muy bien, pues es un gusto acompañarlos en esta asignatura. Estoy a sus órdenes para aclarar cualquier duda y, por supuesto, seguirlos acompañando en este trayecto formativo. Hasta pronto. Muchas gracias por su atención.